Esta Duré más de conferencia 25 años comenzará a grabarse. especialmente en las áreas, en el área de concreto, en el área de construcción. Entonces, como decía Vicente, vamos a hablar hoy de liderando en la incertidumbre del COVID-19. Y primero, pues vamos a ver por qué viene la incertidumbre, qué es lo que genera la incertidumbre. La incertidumbre la generan las crisis. ¿Y qué significan las crisis? Normalmente cuando los seres humanos tenemos crisis, lo que le viene a uno a la cabeza o a la mente es las crisis por temas financieros, el papá o la mamá se quedaron sin trabajo, una crisis por un tema de salud, un cáncer, una enfermedad grave o una pérdida importante de un hijo, de un familiar o un divorcio. Sin embargo, vamos a ver qué son las crisis. Son situaciones de cambio con un alto nivel de incertidumbre. Es por esto que las crisis lo primero que nos generan con esos cambios es incertidumbre porque básicamente no sabemos cómo actuar, que afecta las actividades básicas de los seres humanos y existen, como les decía, diferentes tipos de crisis políticas, financieras, emocionales, sanitarias y en el caso en el que estamos ahora con el COVID-19 es una crisis social porque está afectando al mundo entero. ¿Cómo experimentamos las crisis las personas? Porque es importante que entendamos cómo es que nos afectan y cómo reaccionamos nosotros como seres humanos ante estas crisis. Entonces llega la crisis y lo primero que se manifiesta en nosotros es el miedo. Y este miedo, ¿cómo se viene representando en nuestro cuerpo? Con ansiedad, con angustia, con depresión en algunos casos, no queremos hacer nada, no nos queremos ni levantar de la cama, etcétera. Con agresividad también, con rabia, con frustración y algunas veces esto afecta nuestro cuerpo y es donde vienen las enfermedades psicosomáticas. Vamos a ver que existen, según Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, 3 fuentes del miedo. Y este miedo, una de estas 3 fuentes son las catástrofes naturales, la pérdida de las relaciones interpersonales y el enfermarnos. Si nos damos cuenta, con el COVID-19 se confluyen los 3 miedos. Es una catástrofe natural, porque como les decía anteriormente, está afectando al mundo entero. Estamos perdiendo en alguna medida las relaciones interpersonales. No podemos ir a trabajar, no podemos ver a todos nuestros familiares, no podemos ni siquiera abrazarnos. Tenemos miedo también a enfermarnos, que yo creo que es una de las características importantes del miedo que le tenemos a este COVID. Entonces, básicamente, lo que nos está pasando es que confluyen los 3 miedos más importantes del COVID, con el COVID acá. Pero si a eso le sumamos que es una situación nueva y real, porque ninguno de nosotros de esta generación, inclusive de las generaciones pasadas, había vivido una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, no tenemos un referente, entonces por ende es una situación nueva. Si adicional a eso le sumamos que tenemos sensaciones de pérdida de control, pérdida de seguridad, pérdida de libertad de alguna manera, porque así sea temporalmente sentimos que perdimos nuestra libertad. Y si adicional le seguimos sumando preocupaciones, hoy la mayoría de nosotros estamos preocupados por los mayores, por las personas mayores de 60, 70 años. En todas partes, y cualquiera puede tener el abuelito, la mamá, la tía, la suegra, etcétera, que son mayores. Los niños también nos preocupan y obviamente nos preocupa mucho el trabajo. Hay muchas personas que ya con este COVID-19 han venido perdiendo sus trabajos o están en licencias remuneradas o no remuneradas. Entonces es una preocupación adicional que tenemos. Estamos preocupados por la economía. Se dice que esta economía va a estar casi o más complicada que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial.
Y obviamente nos preocupa el futuro. No sabemos ni qué va a pasar en 2 meses, si vamos a salir de este COVID otra vez todos tranquilamente a la calle, si esto va a durar un año, si se va a reproducir. Entonces, todas estas preocupaciones más estos miedos nos están generando un cóctel de emociones, de preocupaciones, de sentimientos, que es con lo que ustedes, mis queridos líderes, se van a enfrentar todo el tiempo frente a sus trabajos, con sus colaboradores, con sus compañeros, etc. Y esto vamos a ver aquí, no vamos a hablar pues ni de anatomía ni de biología, pero sí quiero que tengamos claridad cómo esto nos puede estar afectando nuestro cuerpo y cómo también les va a afectar a sus subalternos en algún momento. Entonces, todo este cóctel de estrés nos afecta el sistema nervioso, que está, obviamente, estado de ánimo. Si el sistema nervioso, donde el estrés se altera, altera de una vez nuestra ansiedad. Si esa ansiedad no se puede controlar, vienen las crisis de ansiedad, las crisis de fobia y las crisis de pánico. También nos afecta el sistema endocrino. El sistema endocrino en alguna medida se produce en el intestino. ¿Y qué pasa cuando se afecta el sistema endocrino? Sube una hormona que se llama cortisol. Y cuando esa hormona cortisol sube, baja la hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que es la hormona de la tranquilidad y de la estabilidad. Entonces, sube la hormona del estrés, la hormona de la angustia y baja la hormona de la felicidad. También nos afecta el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico, cuando se afecta, se debilitan las defensas. ¿Y qué pasa cuando se debilitan las defensas? Pues que estamos abriendo una puerta, que en este momento es lo que menos deberíamos estar haciendo, porque damos paso a las enfermedades, damos paso a las infecciones, a los virus, que en este momento pues deberíamos estar mucho más guardados. Entonces, esto es para que ustedes tengan un contexto de cómo básicamente nos afecta todo este miedo, todo este estrés, toda esta angustia, nuestro cuerpo y cómo les afecta a todas las personas con quien ustedes van a trabajar. Y algo muy importante, el miedo es el virus más grave que puede afectar a los seres humanos. El miedo puede ser mucho más contagioso que inclusive el COVID-19 y el miedo se contagia. Entonces, por eso es importante que ustedes que conocen a sus equipos, cuando inicien, si es que algunos no han iniciado o los que ya iniciaron, identifiquen esas personas que obviamente tienen miedo como todos, pero que estas personas son ya casi con crisis de miedo porque ellos van a repercutir en estar generando mucho más miedo en los demás. Entonces, importante para ustedes que entiendan que el miedo es más contagioso que el COVID-19. El mundo cambió y eso es algo que tenemos muy claro. Desde hace mucho tiempo, el sociólogo Zygmunt Bauman nos había advertido hace años que el mundo actual es volátil antes del COVID-19, que vivimos en una realidad que ya no es ni siquiera líquida, sino que es gaseosa, donde todo cambia fácilmente, donde las certezas duran poco y la realidad se redefine cada semana. Imagínense, si esto ya venía hablándonos de que el mundo había cambiado y todos decíamos que vivíamos a una velocidad impresionante, con la apertura, con con el intercambio, con las redes de comunicación, etcétera. Imagínense ahora, y lo estamos viviendo con el coronavirus. Pues este coronavirus, básicamente, estamos viviendo una incertidumbre total. Y es que todo está cambiando a una velocidad vertiginosa y ustedes lo ven, ya los niños no están yendo a los colegios, el teletrabajo no es opcional, ya no es si queremos, como vamos a probar en las empresas si el teletrabajo nos funciona o no, sino que el trabajo se volvió casi en un tema obligatorio. Nuestras costumbres han venido cambiando.
ya no nos podemos saludar de beso, ya los abrazos se rompieron, y este cambio va a traer seguramente que muchos gobiernos se terminen, que se rompan y se pierdan muchas empresas, muchos empleos y con ello muchas esperanzas. Entonces, aquí lo que quiero dejarles es, el mundo cambió, esto con el coronavirus no va a ser igual. Así en este momento dijéramos, en 6 meses esto va a terminar, ya el mundo nos cambió y tenemos que reaccionar de una manera diferente. Cuando yo les decía anteriormente y les explicaba cómo reacciona y cómo es que se manifiesta este miedo en nuestro organismo, en nosotros está, ya sabemos qué es lo que nos está pasando. Lo que tenemos es que elegir qué hacer con eso que nos está pasando, porque los seres humanos tenemos la potestad, el racionamiento para decir qué hago con esto que me está pasando. Entonces, importante acá entender que yo puedo controlar ese miedo, que yo puedo controlar este estrés, que es natural y que es propio de los seres humanos sentir lo que estamos sintiendo, pero que también está en nosotros cómo lo vamos a manejar. Para esta conferencia tuve muy en cuenta a Antonio Muñoz Molina. Si ustedes lo quieren leer, él acaba de sacar un libro sobre cómo estamos reaccionando ante este COVID-19, y él lo que habla es que todo lo que creíamos del mundo que era tan sólido, pues simplemente ya no lo es. Y nos dice, el mundo que imaginábamos firme y bien armado ha resultado tan fácil de desmoronar como un castillo de arena. Pero ese es el mundo que estamos viviendo, eso es lo que nos tocó hoy en día. Y para poder preservarlo no nos queda más remedio que extremar la agudeza que todos tenemos, la voluntad de trabajo, ser productivos y abrirnos a la iniciativa y al talento. Es decir, aquí es donde viene todo el tema de la creatividad, de reinventarnos, de mirar cómo es que vamos a reaccionar frente a estos cambios. Por eso es que hoy en día lo que se requieren en todas partes, tanto en gobierno, en las empresas, e inclusive en las familias, son líderes. Por eso ahorita ustedes son los más importantes en este momento. Los líderes, ¿y por qué? Porque necesitamos en este momento líderes que nos guíen, que ayuden a las demás personas a gestionar esa incertidumbre. Es decir, a sus colaboradores, a sus compañeros, a sus mismos clientes, de ser voces de esperanza y de consuelo. Eso es lo más importante ahorita. ¿Cuál va a ser la red de incertidumbre que ustedes van a afrontar en el evento en que inicien sus labores? O pues creo que algunos ya las han iniciado. Tenemos que, obviamente, la primera incertidumbre que van a afrontar y que ya estamos afrontando es el COVID. Pero miren la red que ustedes, casi como magos, tienen que enfrentar. La sociedad, porque no tenemos claro en la sociedad qué vamos a hacer. Si ustedes ven en los gobiernos, pues por más de que están haciendo lo mejor que pueden, y que afortunadamente en América Latina fuimos, por decirlo afortunadamente, los segundos por lo menos no fuimos los primeros en contagiarnos. Hemos tenido la oportunidad de ver qué hacen en Europa, qué hacen en otros países donde se contagiaron primero, en China, y el gobierno, me imagino, y obviamente está tomando medidas con base a lo que ve y a las buenas prácticas que han hecho ellos, a no cometer los mismos errores. Sin embargo, no sabemos cuándo van a abrir, qué vamos a hacer. Una semana nos dicen una cosa, a veces no la cambian, y es obvio porque la misma sociedad, el mismo gobierno, la misma Organización Mundial de la Salud no lo tiene claro. Entonces, ustedes como líderes van a tener que afrontar esta incertidumbre del mismo gobierno y de la sociedad. Pero también van a tener que seguir afrontando la incertidumbre de sus familias. Ustedes se van a trabajar, pero allá atrás quedaron sus familias en las casas preguntándose qué va a pasar con él, cómo le irá a ir. Nosotros ahora, si ustedes eran padres o padres de su familia, pues obviamente esto va a generar también mayor incertidumbre en sus familias. En la misma organización hay incertidumbre
ustedes van a encontrar sus mismos compañeros. Perdón, es que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Si es tan amable, lo podría poner en silencio. Ponte aquí, nada más que lo metí aquí para no dar la suerte. Pero encontraste... Bueno, en la misma organización, como les decía, ustedes van a encontrar la incertidumbre en los equipos de trabajo. Por eso es tan importante, y más adelante lo vamos a ver, trabajar en equipo. Van a encontrar esta misma incertidumbre en sus clientes. No van a llegar y ellos allá lo van a tener todo controlado como era en épocas anteriores, porque a ellos les está pasando exactamente lo que nos está pasando a todos. Estamos tomando decisiones en zonas grises, con muy poca información, en donde puede que estén cometiendo también ellos errores. Entonces ustedes van a tener que afrontar también esta incertidumbre de sus clientes. Y obviamente la incertidumbre, el miedo, la ansiedad de sus colaboradores, que pueden estar muy contentos con volver a reiniciar sus labores, pero que también tienen temor de lo que les pueda pasar, de lo que les pueda pasar a sus familias. Entonces, pues, mis queridos líderes, a esto es que se van a enfrentar. Nada fácil, más que lo que ustedes hacen, y porque estuve en Concreto, ya sé que Concreto tiene, de hecho, una complejidad bien importante, y si a todo esto le estamos sumando esta incertidumbre del coronavirus y de la incertidumbre en todas las entes que tienen ustedes a su alrededor, pues importante tener presente eso. Bueno, pero no se preocupen, que ya aquí no estamos buscando al superhéroe que haga todo perfecto, que desde antes de este coronavirus ya por las áreas administrativas y en las áreas de recursos humanos veníamos viendo que ya no se está viendo al líder como un superhéroe que tiene que resolver todo, sino que nos estamos apoyando, y hoy se está cambiando a red de colaboración y a las comunidades de líderes. Entonces, para esto ustedes tienen todo el apoyo de una red en la empresa que les tiene que soportar y que les tiene que apoyar y que les tiene que ayudar. Entonces, hoy pasamos de que ustedes sean los únicos que respondan y que se las sepan todas, a que tengan una empresa, una comunidad, digamos, todas unas áreas atrás que les están soportando en la toma de decisiones y en lo que ustedes consideran lo más conveniente para la compañía. Y para esto, ¿en qué nos tenemos que apoyar? Básicamente en actores y grupos claves. Por decir algo, en el caso de ustedes, que la mayoría son jefes de planta, apoyar, pues obviamente hay mucho más ahora en las áreas comerciales. Ya no es el comercialismo del pedido y mire a ver cómo usted operaciones, todo el transporte del concreto, que va a tener que trabajar mucho más sincronizadamente con las áreas de mantenimiento, con las áreas logísticas. Tenemos que construir y con actores de policía, con el mismo, bueno, con lo que ustedes crean, con la misma comunidad también, para que no estén solos y tengan todo un soporte atrás. Generar, obviamente, ambientes de trabajo, como les decía, colaborativos entre equipos. Y hoy en día ustedes como líderes deben navegar en un marco de una estructura mucho más dinámica. Ya no podemos tener estructuras tan jerárquicas donde para que ustedes decidan en algo hasta que llegue a la cabeza mayor, porque hoy en día necesitamos tomar decisiones mucho más rápidas. Los equipos deben ser flexibles, no es este es mi equipo de operaciones, este es mi equipo de comercial, este es mi equipo de mantenimiento. Ustedes podrían, en este momento que nos tenemos que reinventar, tener un comercial o dos comerciales dentro de su equipo de operaciones para que de manera más sincronizada puedan tomar las decisiones, porque es que hoy van a tomar decisiones de verdad en zonas grises. Y aquí, importante este mensaje, más para ustedes, es para las organizaciones en donde ustedes trabajan, para las áreas de recursos humanos y para los jefes de ustedes, es las organizaciones que imprimen cuidar hoy a sus líderes, es decir, a ustedes los deben apoyar
desarrollándolos de forma acelerada, estas capacidades claves para liderar la disrupción que estamos viviendo en este momento. Estarán dando señales de continuidad. Si hacemos esto, si las organizaciones se preocupan porque rápidamente ustedes desarrollen estas capacidades para liderar en esta incertidumbre en que estamos, estarán dando señales de continuidad y de resiliencia. Entonces, importante que ustedes no se sientan solos, sino que tengan detrás de ellos toda una comunidad de líderes y toda una red de colaboración como es su empresa y como son las entidades que obviamente convergen y tienen influencia sobre el actuar de ustedes. ¿Cuáles son las características que hoy consideramos que deben tener los líderes que van a afrontar esta incertidumbre y que ya de por sí se venían hablando? Y teníamos lo siguiente, teníamos que hoy el líder no es solamente la persona que dirige, no es el que da las órdenes, es la persona que mueve, es hoy quien motiva y quien inspira a los demás para que lo sigan, es la persona que entusiasma al resto y es la persona que también educa, que capacita y que forma a los demás para que el día de mañana también sean líderes. Es la persona que busca ser ejemplo de los demás, es decir, como lo mencionaba anteriormente, que inspira, que los demás lo quieren seguir porque es una persona que tiene valores, que es ética, que es coherente entre lo que dice y lo que hace, que tiene vocación de servicio, es decir, que influye positivamente en los demás, que los inspira a seguir, que la gente quiere ser como esa persona. Alguien que obviamente como conoce a sus equipos, potencializa sus habilidades, las habilidades de sus colaboradores, sabe quién es mejor en qué y aprovecha, en el buen sentido de la palabra, en potencializar esas habilidades y esas competencias que tienen sus colaboradores. Es un guía y sobre todo, esto es importantísimo que lo tengamos hoy en cuenta. Hablábamos anteriormente que el mundo nos cambió totalmente. Entonces, así como ustedes cambian, sus equipos tienen que cambiar a la misma velocidad de ustedes. Y así como sus jefes los tienen que ayudar a ustedes, ustedes tienen que apoyar a sus equipos y tienen que guiarlos para que piensen y reaccionen de manera diferente, de manera más innovadora y los apoyen a ustedes en eso. No podemos tener ahorita gente que quiera hacer las cosas pegada a como se venían haciendo porque es que las cosas han cambiado y nos toca reestructurar hasta nuestra forma de pensar. ¿Qué se exige o qué se pide hoy más bien como otra característica de los líderes? Es la autoridad. Y no es ser autoritario, sino es esa persona en la cual se cree y se quiere seguir. Hablamos también de la inteligencia emocional y la inteligencia especial, perdón. Y la inteligencia especial es muy similar a lo que anteriormente hablábamos de inteligencia emocional. Es resolver, pero no es que se quede solamente este líder en resolver problemas, sino es esta persona que es capaz de adaptarse con facilidad al cambio y que es capaz de manejar la situación dentro de la incertidumbre y que obviamente genera eso en sus equipos. Y obviamente en este momento lo que necesitamos es líderes, como les decía, inspiradores, pero también líderes que sean y que tengan esa capacidad de ser la esperanza en estos tiempos difíciles para sus colaboradores. Pues como se dan cuenta, son una serie de características muy importantes, muy interesantes. Seguramente que todos ustedes ya las tienen. Estoy segura de que sus empresas han venido desarrollando estas características y que adicional a eso están innatas en cada uno de ustedes y que les va a ayudar a que ante la crisis saquemos todo eso que creíamos que no éramos capaces de hacer y que lo vamos a hacer. Vamos a sacar nuestras habilidades, nuestras competencias de liderazgo y vamos a salir de esta. Los verdaderos líderes, es lo que normalmente se cree, nacen en las crisis. ¿Y qué quiere decir esto? Las crisis crean líderes, según afirma el profesor José Ramón Pin, y dice,
¿Por qué será que las crisis crean a los líderes? Porque son momentos que favorecen la unidad. ¿Y por qué favorecen la unidad? Porque tenemos un enemigo común todos. Entonces mi enemigo ya no es mi área comercial, que es que mire, que es que no me ayuda, que es que el otro que me dejó varar la mixer, que el cliente nunca está listo, que hago, que mire, que es que... No, nuestro enemigo es otro. Nuestro enemigo no es interno, nuestro enemigo está afuera y tenemos que unirnos contra ese enemigo. Y también, ¿por qué es que la crisis crea líderes? Porque necesitamos en este momento personas que tomen el mando y que transmitan esa seguridad a los demás. También dice Margarita Mayo, profesora también, los líderes más carismáticos. Ojo que aquí no estamos hablando de los más productivos, sino de los más carismáticos, porque hoy en día lo que se necesita es gente que motive, porque estamos asustados, no se les olvide. Emergen de las crisis. Su papel es sobre todo simbólico, puesto que son la cara visible y los encargados de marcar una hoja de ruta a seguir. Ustedes, como son carismáticos, van a ser esa cara visible frente a sus subalternos o colaboradores para marcar la hoja de ruta y de tal manera ellos los puedan seguir. ¿Qué pasa cuando estamos en una crisis? Cuando estamos en una crisis, ¿qué hacen los buenos líderes cuando estamos en una crisis? Es decir, navegar cuando el viento y la marea están a nuestro favor y todo es perfecto, es fácil, y no digo que sea lo más fácil para todo el mundo, pero obviamente es muchísimo mejor tener la marea a nuestro lado. Pero ¿qué pasa cuando la marea, cuando la tempestad está en contra nuestra? Ahí es donde salen los verdaderos líderes y donde realmente estos capitanes de barcos son los que navegan y nos van a llevar a tierra firme, y por ende todos los navegantes que están con ellos los van a seguir. Entonces aquí vamos a trabajar es en tempestad, con un mar bravo en donde va a haber muchísimas dificultades, pero ustedes van a ser las personas capaces de llevar este barco a donde tienen que llegar, y obviamente con una tripulación en buen estado, sanos, y sobre todo sin tanto temor como lo que se está viendo hoy en día. ¿Qué hacen los líderes? Entonces vamos a ver qué hacen los líderes durante la incertidumbre. Y estas son básicamente una serie de recomendaciones que quisiera que tomaran. No son todas, obviamente, pero sí son algunas que considero que son importantes que ustedes, para que lideren en medio de esta incertidumbre, pues lo puedan hacer de una manera un poco más fácil. Primero, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades. Muchas veces no nos parece, no nos gusta, es que dicen hoy una cosa, que mañana otra, que si abrieran, para qué me cierran esta calle, si para mí es importante. No importa, eso es lo que nos están diciendo y tenemos que hacer caso, tenemos que seguir. Que algunos se tendrán que quedar en casa, pues no, tenemos que quedar en casa porque hoy es el beneficio de toda la comunidad del mundo, hoy no es mi beneficio. Hoy estamos jugando es con enfermarnos, no enfermarnos, y convivir o morir. Esas son las decisiones que tenemos que tener presentes. Hoy no estamos hablando de cuál es la mayor productividad, hoy estamos hablando de que lo que yo decida puede afectar a muchas personas en que viva o no viva. Entonces, importante seguir las recomendaciones de seguridad, las recomendaciones que tengan ustedes en cada una de sus empresas de seguridad industrial, del área de salud de las empresas. Yo quiero comentarles que para esto me tomé, pues no es el trabajo, porque me pareció un gusto volver a hablar con algunos conductores de mixer de algunas empresas que conozco. Después de que salí de Cemex he venido trabajando en empresas de la competencia de Cemex y hablé con algunos, y créanme que la gente está bien asustada y la gente tiene miedo, y tiene miedo de muchas cosas. Entonces es importante tener protocolos de seguridad y protocolos que me imagino que ustedes ya en sus empresas deben estar teniendo,
No todas las industrias son iguales y nosotros tenemos que tener los protocolos para la industria de la construcción y debemos seguirlos. Si no los tienen, por favor, hagan sus protocolos. Yo no voy a repetir aquí lo que me imagino les comentó Carlos Mauricio Moreno, pero sí es importante seguir cada uno de los protocolos con las mixer, con las plantas, con los clientes, y especialmente, y algo que le preocupa mucho a sus equipos es su familia. Y me decían algunas madres que son cabeza de familia, conductoras, que la mayoría, y en esto felicito a Argos, que tiene muchísimas mujeres desempeñando esta labor que normalmente es de los hombres, y ellos pues se han dado el trabajo de tener muchísimas mujeres. Y me decían, mire, lo que más me preocupa a mí, me decía una de las señoras, es que somos mi hija y yo, donde yo me enferme, donde yo me contagie y llegue con la enfermedad a mi casa, ¿qué va a pasar con mi hija? Si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi hija? Entonces, a estos temores son a los que ustedes también se van a tener que enfrentar. Entonces, si vamos a hacer protocolos, no son solo los protocolos de mi planta, los protocolos allá que tenga el cliente, el transporte de mi concreto, sino pensemos en sus familias. Pensemos en realizar protocolos para cuando llegue la gente a su casa, ¿qué va a hacer? Si se tiene que quitar los zapatos antes de entrar, si el uniforme lo va a dejar en la planta, se va a cambiar, es decir, no lo sé. Eso es lo que considero que ustedes deberían pensar un poco más porque es algo que de verdad les preocupa y que me imagino que a ustedes también como líderes les debe preocupar. Cuando hablamos acá de clientes, se refiere a clientes especiales y llamamos a clientes especiales clientes a los que ellos en este momento le pueden tener algo de temor y no sé cuántos de ese tipo de clientes ustedes estén hoy atendiendo, pero me hablaban, por ejemplo, de protocolos o que tienen temor de ir a clínicas, a hospitales, a instituciones sanitarias. Por eso les digo, no sé si es que en este momento en algunos países están construyendo clínicas o lo que sea, pero sí me hablaban de que como es digamos, es una parte en donde obviamente por razones claras el COVID se podría contagiar mucho más fácil, la gente tiene temor de ir a estos sitios. Entonces, para que lo tengan presente, que estos son los temores que hoy en día tiene su gente. Limpieza, obviamente, y esto lo daba en una conferencia anterior que hablábamos sobre el cuidado en las casas. Si anteriormente uno en la casa limpiaba los baños día de por medio o 3 veces a la semana o lo que fuera, hoy si uno pudiera limpiar el baño 3 veces al día lo hace por el temor de los contagios. Imagínense lo que será en las plantas este tema de limpieza en las zonas comunes sobre todo. Las dotaciones especiales que asumo que ustedes la tienen clara, lo que son sus guantes, sus gafas, su kit bueno, sus mascarillas, el kit de gel para que ellos lleven y para que tengan todo el tiempo, que eso también les permite sentirse un poco más seguros. Me imagino que deben tener ya para tomar la temperatura a la entrada de las plantas, el agua. Acuérdense que hemos hablado de que hay que tomar líquidos cada cierto tiempo, entonces importante que no solamente como anteriormente teníamos nuestros botellones de agua en las plantas, sino que es importante dotar a la gente con agua hacia donde vaya. Aquí me pareció importante y asumo que la mayoría de empresas tiene por su área de salud y de seguridad industrial sus médicos. Muchos me hablaban de qué oportunidad habría de que se pudiera tener de pronto consejos muy sencillos de los médicos de el cuidado dentro de la casa, del cuidado de ellos, y si tienen preguntas que tengan como una línea donde preguntar. Esto no quiere decir que el médico se convierta en alguien ni que recete ni nada por el estilo, porque no vamos a comprometer a la compañía en ningún momento, pero sí esto le puede dar algo de tranquilidad a las personas. Entonces, acá lo importante es que no pensemos únicamente en mis colaboradores, sino que esos colaboradores tienen unas familias.
tenemos que reinventarnos, así como la casa se reinventa, porque en la casa ya no estamos solamente la señora que no trabaja y que está en la casa, sino que hoy en día están los que trabajan online desde la casa, están los niños estudiando y tuvimos que readecuar la casa para que se volviera la oficina, el parque recreativo de los niños, el colegio, pues nos va a tocar reinventar la planta y reinventar especialmente las zonas comunes. Algo que les preocupa muchísimo a ellos es qué vamos a hacer en los tiempos de ocio. No sé si se van a mantener los mismos tiempos de ocio que normalmente pueden pasar, y no digo tiempos de ocio, sino son esos tiempos más bien de espera, mientras el cargue, mientras descargan en las obras. Me decían, ¿qué hago? ¿Me quedo en la cabina? ¿Salgo? ¿Qué hago? Entonces, tener muy claro qué lineamientos le vamos a dar ahí a la gente. Y aquí una recomendación. Estamos saturados de información de noticieros por la televisión, por el radio, el noticiero de las 7 del mediodía, de la tarde, habla el presidente, habla el alcalde, habla todo el mundo, y me imagino que así será en el resto de los países. En lo que podamos ayudar a la gente a que no esté todo el tiempo hablando de este tema y le genere más angustia, háganlo. Invéntense buenas prácticas. Es el momento de aprovechar a involucrar a las familias. Por ejemplo, hagan concursos. ¿Qué hicieron durante el tiempo o qué han hecho durante el tiempo que han estado en la casa? ¿Cómo han trabajado como familia? Y hagan un concurso de eso, que la familia se involucre y mándenselo, que se los envíen a ustedes y hagan esto visible. La mayoría de las empresas tienen los periódicos, tienen magazines, tienen temas de comunicación donde ellos mismos se pueden ver cómo se comportaron durante el tiempo que han estado en cuarentena. Podemos involucrar a los niños. Hagan prácticas que me parecen importantes. El ejercicio de expresión corporal es importantísimo. Entonces podemos hacer concursos mientras están ahí, y que ellos, la mayoría de ellos tienen iPhone o tienen teléfonos con datos, entonces que se graben cantando, que manden chistes y hacer un concurso de los chistes, del mejor chiste. Hoy en día están las redes saturadas casi de todos los chistes que nos están mandando, y reírse es una de los placeres, y afortunadamente es lo mejor que tenemos los seres humanos. Reírse es una terapia importante. Entonces, saquémosle provecho a eso, inventémonos cosas diferentes, volvamos este COVID algo que para ellos y para ustedes mismos no sea tan estresante, porque es que ya de por sí lo que ustedes van a tener que manejar es complicado. Por ejemplo, bueno, una cosa que me parece importante y que lo estaba dejando pasar, el tema de las comidas, el tema de las zonas, cómo van a comer, cómo van a calentar sus alimentos, y obviamente cómo hoy, qué precauciones pueden tomar las esposas cuando les mandan sus comiditas, sus portacomidas, este tipo de temas cuando toman el transporte, para que por favor en estos temas de seguir las recomendaciones ustedes también los ayuden. El cuidarse. Aquí hablamos de cuidarse ustedes, los buenos líderes, los líderes que trabajan con la incertidumbre tienen que cuidarse primero ustedes, porque es que si mi capitán del barco se enferma, pues ahí sí apagar la luz y vámonos, porque si se enferma mi guía, ¿qué vamos a hacer el resto? Entonces acá es importante tener en cuenta que a pesar de esto tienen que descansar, tienen que dormir. Muchas veces uno con esta incertidumbre pues empiezan los problemas del insomnio, empiezan muchos problemas, pero tienen que ejercitarse, tienen que alimentarse bien de manera saludable, porque si ustedes se agotan, créanme, van a tomar decisiones de pronto erradas, van a empezar a tener relaciones que van a debilitar, porque viene el tema de la irascibilidad, vienen las enfermedades psicosomáticas que hablábamos, entonces el dolor de cabeza, el insomnio, la gastritis, que no solamente se van a enfrentar ustedes a que les pueda dar esto, sino a que también de pronto sus subalternos van a tenerlo. Entonces,
importante que también entiendan que esto les puede pasar a la gente con la que ustedes están trabajando. Aquí mi recomendación también es cuiden su entorno familiar. No es que me fui para la planta y allá me olvidé de mi familia, porque ellos también están viviendo esta incertidumbre. Y lo importante es no abrir un foco adicional que les genere más estrés del que ya podrían ustedes manejar. Ser humildes. ¿A qué nos referimos con ser humildes? Ser humildes es entender que todo no lo sabemos, y menos en estos momentos. Asumir que no tenemos todas las respuestas, porque estamos navegando en una marea alta, en donde no tenemos toda la información, donde vamos a tener que tomar decisiones en zonas grises, con poca información, y nos podemos equivocar y podemos cometer errores. Aquí obviamente la invitación no es, bueno, pues como allá nos dijeron que nos podemos equivocar, tomemos las decisiones así, obviamente que no. Lo que les quiero decir es, todo no lo sabemos, entonces yo tengo que tomar la precaución de tomar consejo, de pedir ayuda. Para eso tenemos, como hablábamos anteriormente, toda una empresa atrás que me está apoyando. Entonces hablen con sus otros compañeros, los líderes, hablen con sus jefes, déjense aconsejar, pero también cuenten con que seguramente van a tomar decisiones en las cuales se pueden equivocar, en las cuales no van a ser tan acertadas, y que obviamente pues esto van a tener que asumirlo de alguna manera. Comunicar con transparencia y tranquilidad. Acá, y claridad, perdón. Acá es muy importante tener acceso a toda la gente que quiera hablar con ustedes. Si estamos en un momento de incertidumbre, pues van a ver que la gente les va a estar preguntando muchas cosas. Y yo creo que es el momento de puertas cerradas, se mueren. Esto creo que ya era un tema que de por sí se había hablado hace mucho tiempo. Hoy los líderes son de puertas abiertas, tienen que ser accesibles a sus equipos, pues en este momento mucho más. La verdad dentro de la información que ustedes tengan, la tienen que transmitir. Así sea un poco complicada, así no la tengan completa, transmitan la verdad a las personas en lo relativo a lo que ustedes tengan como información, pero sobre todo con la verdad, para que la gente siga confiando obviamente en ustedes, además porque la gente necesita que le estén diciendo qué piensa allá arriba la organización. Entonces bajemos la información, bajémosla en la medida en que la podamos bajar y transmitiéndola con la calma y la serenidad que se requiere. No es bajar con esa angustia y con el estrés, porque por eso ustedes son líderes, porque ustedes tienen que bajar la información de una manera diferente. ¿Qué más hacen los líderes en los momentos de incertidumbre? Estar atentos a las oportunidades. Hablábamos anteriormente que cuando hablamos de crisis, normalmente vienen a nuestra mente momentos de crisis que hemos vivido. Yo he tenido muchas crisis de las que les mencioné, y créanme que han sido oportunidades en las que he podido desarrollarme de una manera mejor, en que he crecido como ser humano, entonces que he adquirido competencias diferentes. Entonces, miren, créanme que esto los va a fortalecer, y después de esto nos vamos a acordar y vamos a ver, nunca me imaginé que sería capaz de afrontar esto de esta manera, de tener, perdón en la expresión, esta berraquera que considero que no tenía, o estas habilidades que nunca pensé que podía tener. De esta crisis van a salir oportunidades increíbles para ustedes como seres humanos, para ustedes como personas, y obviamente también para la organización. Es el momento de redefinir procesos, de desarrollar proyectos. Hemos tenido tiempo para pensar, afortunadamente nos dieron un tiempito para pensar, para crear nuevos productos, para mirar nuevos servicios para el mercado, para sus clientes, de reinventarnos. Es aprender a experimentar. Este es el momento de innovar para poder adaptarnos mucho más rápido. Algo que se ha venido viendo en el mundo
es que nos creíamos que como estábamos en la era digital, pues no lo sabíamos todo, la tecnología la teníamos clarísima, y algo que se ha visto y que lo leí en lo que estaba, pues en lo que consulté para esta conferencia, es que algo en común que se ha venido viendo es que nos falta todavía muchos temas de competencias digitales. Entonces creo que es el momento de adquirir esas competencias digitales, es aprender realmente qué es el teletrabajo, de entender claramente la economía digital, de entender cómo estas tecnologías nos pueden llevar a ser mucho más eficientes, a generar nuevos modelos de trabajo para nuestros clientes, nuevos negocios que nos permitan, obviamente, reaccionar de manera más rápida y ser mucho más competitivos y salir de una manera inclusive más fortalecidos de esta crisis y de digamos, de estas consecuencias que podrían ser negativas para la organización. Entonces, reinventémonos. Yo creo que es oportunidad para desarrollar en nuestros equipos muchas habilidades que no teníamos y en ustedes mismos muchas competencias que no tenían o que estaban guardadas. No podía faltar, obviamente, el conocer y cuidar a las personas pues, que están a su cargo. Creo que es de las competencias más importantes que en este momento ustedes pueden tener, porque como lo que les decía anteriormente, aquí ya no se trata solamente de producir rápido, de llevar a cabo todos los temas de la planta. Acá ustedes deben cuidar a sus equipos. Y es que ustedes deben conocer y seleccionar por ende el equipo de primera línea que ustedes tienen. Y como ustedes conocen a sus equipos, aquí no vamos a ver cuál es el más, perdónenme la expresión, el más berraco, el que más productividad me hace. No, aquí ya no se trata de pensar solamente en la organización, en lo que sea más productivo. Obviamente, yo sí me tengo que acompañar de equipos buenos, de gente de verdad valiosa en este momento desde el punto de vista operativo. Pero aquí lo importante es que como estamos cuidando a nuestra gente, pues yo no me traiga en primera línea al que tiene problemas médicos, al que tiene temas, por decir algo, que son sensibles en un evento en que llegara a contagiarse, como es alguien que tiene problemas cardíacos, como es alguien que tenga problemas de diabetes u otro tipo de enfermedades que podrían complicarle mucho más si se llegara a contagiar. Tenemos que tener claridad con quién vive, cuál es la vida de nuestra gente. Si este es la madre cabeza de familia, pues dejémosla, no digo que no vaya a trabajar nunca, pero si podemos mandar en primera instancia, mientras baja un poco el tema, a otra persona que no tenga las mismas condiciones, pues hagámoslo. Sabemos de quién su esposa está a punto de tener un bebé, quién tiene un papá o una mamá viejitos que dependen y que viven con esta persona. Es decir, ustedes tienen que conocer y seleccionar su equipo ya no únicamente por tema de productividad, sino por otra serie de características que son importantes. Los colaboradores obviamente están asustados y no están asustados solo por ellos, están asustados por sus compañeros, por la empresa, por sus familias. Y cuando hablo de por ellos es porque obviamente que las plantas no se van a abrir todas, no se van a abrir con las capacidades, las que se abran con la capacidad que veníamos, porque el mercado obviamente que está mucho más bajo, vamos a trabajar de pronto de una manera un poco más lenta, en el sentido de que de los volúmenes, pero si la gente que ustedes llaman, el otro va a empezar, ¿y qué va a pasar conmigo? Entonces empieza a llamar al compañero y ellos a preguntarle, ¿y mis demás compañeros qué va a pasar con la empresa? Va a haber una reestructuración, ingeniero, ¿usted qué sabe? Cuéntenos, empieza el chisme. Por eso anteriormente les decía, el tema de la comunicación es clave. Y algo aquí es que y es lo que me parece más importante, es que no podemos en ningún momento renunciar a nuestra ética, a nuestros principios. Lo que no se vale es
utilizar de alguna manera como excusa la crisis del coronavirus para tomar medidas que afecten a las personas, que maltratemos a las personas. No se vale aprovecharnos de la crisis para hacer este tipo de pronto de acciones que no son correctas. Ser un referente de actitud. ¿Qué es ser un referente de actitud? Obviamente un referente de compromiso, de dar al 100% ustedes mismos y obviamente de exigir ese 100% a sus equipos. Ser serenidad, ser el equilibrio en este momento, ser la persona, por eso lo decimos, ser referente para sus equipos y obviamente que van a tener los ojos, ustedes van a ser la persona líder y van a ser esta persona que está guiando el barco, entonces son a quienes van a mirar todos y por ende tienen que estar a la altura de este reto en este momento en que están navegando en tormenta. Ser fuertes y ser resiliente. ¿Qué quiere decir ser fuertes? Pues obviamente es soportar la adversidad sin venirse abajo, sin quebrarse, es decir, es demostrar con las decisiones que ustedes toman, seguridad sin renunciar. Es la capacidad de inspirar y motivar para continuar. Aquí claramente las personas y las empresas que en alguna medida son capaces de reaccionar ante esta adversidad y que de hecho mejoran y adquieren nuevas habilidades, nuevos productos, nuevas formas de trabajo, son las que van a sobrevivir y no solo van a sobrevivir, sino son las empresas que van a ser mejores de lo que estaban cuando arrancó este COVID-19. Otra característica que hace y que desarrolla el líder en un momento de incertidumbre es priorizar los valores y el propósito de la empresa. Entonces aquí es donde tenemos que demostrar la coherencia entre lo que enuncia la organización y lo que ustedes hacen. Si para mi organización lo más importante en este momento es el cliente, pues debemos ser coherentes con eso. Si para la organización en este momento es la producción, tenemos que ser coherentes con eso. Y aquí es el momento en que se define la cultura organizacional, es el momento en que se conecta la cultura con ese propósito de los empleados, con lo que quieren los empleados. Y esto lo que genera es compromiso y lo que genera es engagement en la compañía. Está visto que hoy en día las empresas que están trabajando por la salud de sus trabajadores y que ponen a su gente como lo más importante y no solamente a su gente, sino la salud de sus equipos y de sus empresas, están logrando que se incremente mucho más ese engagement en las compañías. Tener plan de contingencia. Yo creo que esto es algo que es muy importante en todo momento de crisis y es contemplar un plan de contingencia que incluya todos los escenarios más complejos, los escenarios más negativos, para que de esta manera ustedes sean capaces de tomar decisiones rápidamente en el evento en que lo requieran. Y ya como último, centrarse en su zona de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Centrarse en su zona de influencia es que como seres humanos estamos muy dados a mirar, si yo pudiera hacer lo que no depende de mí, lo del cliente, lo de las vías, cosas que no dependen de mí. Miren, concéntrense en lo que realmente depende de ustedes, porque lo demás lo que los hace es perder tiempo, lo que los hace es distraerse en lo que no les da valor agregado. Y ya por último, quiero traerles unos líderes en la historia que en mi opinión, aun cuando son personas que seguramente, obviamente por los jóvenes que son ustedes, pues no los conocieron, pero sí los hemos conocido a través de la historia.
y es Winston Churchill, una persona que en mi opinión personal así fue un líder muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y él decía, si vas pasando por una tormenta, sigue caminando. Albert Einstein, quien decía, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. Yo estoy convencida de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó completamente destruido Europa, miren cómo está hoy Europa. Entonces, después de las crisis, yo sí creo que a veces necesitamos sacudones los seres humanos para progreso tanto personal como laboral y como sociedad. Y por último, dejé a Nelson Mandela porque me parece que este mensaje es lo que yo quisiera transmitirles. Solo soy un hombre ordinario al que las circunstancias extraordinarias convirtieron en un líder. Eso es lo que nos está pasando hoy. Somos personas ordinarias, somos personas común y corriente, que nos están sucediendo cosas extraordinarias y que con esas cosas extraordinarias, como es esta crisis que nos está pasando, vamos a sacar todo lo bueno que tenemos. Y ustedes lo tienen, esas competencias, esas habilidades, todo esto que ustedes consideran y que creen que no tienen y que hoy en día se van a ver expuestos a sacarlo y a salir de esta, porque de esta, quiero decirles, también vamos a salir. Muchas gracias, espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, por su presentación. Y pues de igual forma quisiéramos agradecer a Holcim, a Bocanegra Talent Management Consulting SAS y a Argos que hicieron esto posible para que todos estuviéramos hoy acá. Si tienen alguna pregunta o inquietud, si quieren pueden escribir por el chat para que Amparo nos ayude a contestarlas. Asimismo, mientras que recibimos preguntas, les recuerdo que el próximo miércoles 22 tenemos la presentación de Mauricio Echeverri, quien nos va a acompañar desde las 10 de la mañana. Están todos muy invitados y si ya están inscritos, pues les va a llegar también el link. Veamos a ver qué preguntas tenemos. Bueno, en este momento no tenemos ninguna pregunta adicional. Amparo, de nuevo, muchas gracias. Nos ha servido bastante y más en este tiempo de incertidumbres que nos estamos enfrentando a nuevos retos y nos estamos reinventando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por su participación y les estaremos compartiendo el link. Muchas gracias. Feliz día.